Hola queridos estudiantes, me da mucho gusto saludarlos. Tenemos a bien continuar con esta serie de clases en vivo para poderles irles explicando más o menos pues ahora sí que los apuntes, los hechos, los actos jurídicos y los efectos del acto jurídico. Obviamente también es importante estudiar todos los demás apuntes que tengamos para que nuestro examen sea lo ideal y que tengamos la mejor de nuestras evaluaciones. También es importantísimo entender qué son los actos y los hechos jurídicos y por qué están constituidos como una forma de acción o de expresión o de la expresión de voluntad que tiene la Administración Pública Federal, en este caso, para poder ejercer pues actos jurídicos que redunden en la población. Es importante empezar a analizar lo que son los hechos y los actos jurídicos desde la prerrogativa pues de su concepción como tal, ¿no? Entonces, en este caso vamos a analizar lo que son los hechos y actos jurídicos. Un hecho jurídico es cualquier acto que tenga una consecuencia legal. Dichas consecuencias pueden incentivar la creación, modificación, transferencia o extinción de un derecho. Robar a una persona, el comprar, el ejercer contratos, el realizar ciertas circunstancias. Tú como persona, pues puedes generar hechos jurídicos. La diferencia con el acto es que un acto jurídico es una manifestación de voluntad para crear, modificar, transferir o extinguir un derecho con un resultado favorable para quien promueve la acción. En este caso, la diferencia del acto jurídico y el hecho jurídico estriba en la intención o la voluntad de generar una consecuencia jurídica. Mientras del acto jurídico se busca por medio de toda la ley legitimar como tal el acto, el hecho jurídico produce consecuencias de carácter o de índole jurídico sin tener esa intención de realizarlas, ¿de acuerdo? Como se los mencionaba en los ejemplos. Ahora, con base en el estudio de los apuntes, podemos delimitar que el derecho genera hechos jurídicos y actos jurídicos. Los hechos jurídicos pueden ser de la naturaleza y pueden ser del hombre. Obviamente aquí vemos que están divididos como voluntarios, involuntarios, contra el margen de la voluntad, lícitos, ilícitos, pago de lo indebido. Obviamente todos tienen una clasificación para irlo entendiendo y lo vamos a ir entendiendo al grado que vayamos desarrollando y entendiendo los conceptos de la doctrina. Es importante entender que como concepto de hecho jurídico, el hecho jurídico es un acontecimiento donde interviene el hombre o la naturaleza sin la finalidad de generar consecuencias jurídicas, pero se provocan. El ejemplo es un fenómeno físico de la naturaleza, un incendio por un accidente, el mismo COVID, ¿no? Es un hecho jurídico que generó consecuencias jurídicas en toda la humanidad sin tener esa voluntad de realizarse, ¿no? Para que el hecho jurídico cumpla su función, tiene que tener determinados elementos, o en este caso partes, que es en primer lugar la parte que es el sujeto, que es el autor del hecho, del acto en cuestión. En este caso vamos a poner una persona que comete un robo, pues va a ser este sujeto. El objeto es la materia o el tema, ya sea una cosa o un hecho. Hablando del mismo ejemplo, el objeto vendría siendo robar, ¿no? La causa, la finalidad para realizar estas acciones. La causa, pues, es obtener dinero de forma ilícita. La forma es la exteriorización de la voluntad que realiza un sujeto de acuerdo con el objeto de su pretensión alineado a la normativa jurídica. Pues la forma es por medio de una pistola, por medio de algún tipo de acción violenta. Y el acontecimiento es el suceso o hecho natural al que el ordenamiento legal otorga una determinada trascendencia jurídica. Entonces, después de la forma viene el acontecimiento, que quiere decir que el robar tiene que adaptarse a la norma jurídica y pues de todas y cada una de los elementos que se requieren para que cumpla esa condición. Posteriormente, en este análisis, vamos a ver que los efectos jurídicos del acto que se producen
Se dan porque en la realización de determinado hecho ha intercedido la voluntad del hombre y vamos a estar ante un hecho voluntario que si es valorado por el derecho como generador de consecuencias jurídicas, recibe el nombre de acto jurídico. Como un efecto jurídico de este mismo ejemplo del robo, vamos a hablar, obviamente, primero analizando este par de teorías que es la doctrina francesa y la doctrina alemana, que coinciden en el estudio del hecho jurídico y los dos perciben que todo evento o fenómeno de la naturaleza o conducta del ser humano realizado lícita o ilícitamente de manera involuntaria se le atribuyen efectos jurídicos. O sea, lo que les comentaba como el caso del robo, ¿no? También, obviamente, dentro de la clasificación de los hechos jurídicos, vamos a tener el factor del agente que produce el hecho y se puede clasificar en hechos jurídicos naturales, como se los había mencionado en la primera laminita, ¿no? En este caso, en donde está dividido, ¿no? Los hechos. Dice que un hecho jurídico natural es cualquier acontecimiento generado por la sola acción de las fuerzas naturales que provocan consecuencias jurídicas. Caso del huracán, caso de las nevadas que ahorita las tenemos tan hoy en día, que provocan apagones, provocan retraso en la entrega de suministros, ¿de acuerdo? Posteriormente también dentro de estos hechos jurídicos naturales vamos a tener dos efectos que es importante que los tengan, se los aprendan prácticamente de memoria, que es la fuerza mayor, que son hechos que produce la naturaleza como un rayo, el granizo, un terremoto, una pandemia, que para ser jurídicos deben de ocasionar una obligación. ¿Qué quiere decir? Que si es un hecho que provoca la naturaleza, cualquiera que provoque consecuencias jurídicas, como lo decía, la nevada, una granizada, una inundación, va a ser causa de fuerza mayor. Entonces, ¿qué pasa con estos hechos? Que hay cierta indulgencia para para la fuerza mayor. ¿Qué quiere decir? Que son hechos que provoca la naturaleza, que generan consecuencias jurídicas, pero no hay un sujeto determinado al cual echarle la culpa más que la propia naturaleza. El caso fortuito sí va de la mano con lo que es el hombre y su actividad o su acción diaria, que es el hombre puede actuar como agente natural sin voluntad. En el caso de que una persona esté trabajando en un departamento de, de cuestiones de carácter químico y por hacer digamos, una mezcla, que la misma fórmula estaba mal, no debido a su negligencia, hay que aclararlo, no debido a la negligencia de la persona, sino sin él querer que se ejerciera o que pasara una circunstancia, por ejemplo, no mete una sustancia química y se provoca un accidente, pero esa sustancia química pues tenía cierta inestabilidad y él no lo sabía, ¿no? Por ejemplo, no por falta de conocimiento, sino a lo mejor tal vez por cómo se está realizada la fórmula, ¿no? Entonces el caso fortuito interviene el hombre que puede generar una consecuencia jurídica, pero sin intención realmente de generarla, ¿no? Posteriormente tendremos los elementos de los hechos jurídicos provocados por el hambre o las clasificaciones, ¿no? O sea, los diferentes tipos de hechos jurídicos. Y en este caso tenemos los hechos jurídicos voluntarios, que obviamente son obra del ser humano con voluntad no viciada, o sea, ¿qué quiere decir? Que le hace falta vicios ocultos, o sea, quiere decir que no tiene una mala intención de generar un hecho jurídico, pero se produce. Eso en el caso de hechos jurídicos voluntarios, ¿no? Puede ser lícitos, como los manifiesta el ejemplo, ¿no? Como un contrato, o también puede ser ilícitos cuando atentan contra las leyes, como se los mencionaba, como robar o matar. Es un hecho jurídico voluntario porque interviene la voluntad del sujeto. Un hecho jurídico involuntario interviene la voluntad del sujeto, pero no tiene intención de cometer exacto caso de atropellar a una persona, ¿no? Simples, únicamente necesitan un acontecimiento para generar derechos y obligaciones. Ejemplo, firmar un contrato, eso es más que simple. Y complejo, se necesita más de un suceso dependiendo
de la acción u omisión se clasifican en positivos. Por ejemplo, matar a alguien requiere un hacer, o negativos, el abandono de persona es omitir. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay hechos jurídicos, en este caso, en el ejemplo, de hacer es voy y le disparo a una persona. Omitir, veo una persona que tiene una carencia o está sufriendo un accidente o sufrió un accidente y dejo que se muera precisamente pues porque no quiero generar o no quiero involucrarme, pues también es una omisión, ¿no? Omitir también genera consecuencias jurídicas. Entonces los hechos también pueden ser de la acción o la omisión, hacer o no hacer. Importante que se tenga esto en cuenta. Posteriormente, también dentro de los mismos elementos del hecho, también habla que hay hechos jurídicos simultáneos, o sea, que se dan al mismo tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, puede ser que tú mataste a una persona con un arma de fuego y le pusiste una trampa para que, o sea, hiciste varias cosas para que sucediera, ¿no? Extintivos, como su nombre lo dice, extinguen una situación jurídica por el simplemente hecho de hacerlos, ¿no? Por ejemplo, un contrato, al momento de yo pagar lo que adeudo de alguna compraventa, pues estoy extinguiendo la obligación, ¿no? Impeditivos o obstaculizan el nacimiento de los derechos u obligaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Que si un hecho jurídico me está provocando que no se pueda realizar o no pueda tener una consecuencia jurídica, se va a considerar como un hecho jurídico impeditivo. También en este mismo orden de ideas, un hecho jurídico versus el acto jurídico. Si en la producción de tal hecho ha intervenido la voluntad del hombre, estaremos ante un hecho voluntario, pero si el hecho se encuentra en la ley con los requisitos que la misma establezca y genera consecuencias jurídicas, va a recibir siempre el nombre de acto jurídico, pero aún interviniendo la voluntad humana, las consecuencias jurídicas del mismo están ¿cómo les diré? Estaremos ante un hecho voluntario, o sea, bueno, retomándolo. Si el hecho se encuentra en la ley con los requisitos que la misma establezca y genera consecuencias jurídicas, recibe el nombre de acto jurídico, pero si aún interviniendo la voluntad humana, las consecuencias jurídicas del mismo están previstas con independencia de dicha intervención, seguiremos estando ante un hecho jurídico. O sea, quiero hacer la aclaración. El acto jurídico nada más va a ejercerse por medio de alguien que esté facultado para realizarlo y cumpla los requisitos que la ley marque. Todo lo demás es un hecho jurídico. ¿Ok? Aquí ponemos también varios ejemplos que nos pueden servir como para apoyarnos y desarrollar más la idea sobre el hecho jurídico. También los invito a que sigan estudiando menester, este tema, porque va a ser muy fundamental el conocerlo para el desarrollo y el conocimiento de pues de otras asignaturas, ¿no? Ahora vamos a tener a bien a pasar a lo más importante, o sea, todos los hechos jurídicos son muy importantes, pero el acto jurídico como entes auxiliares de la administración pública del Estado como tal, para generarlo, tendremos que nosotros estar apegados mucho al conocimiento y a los elementos de validez que tiene un acto jurídico. El acto jurídico permite la creación, transmisión o modificación y extensión de derechos o obligaciones. La intención del acto es producir consecuencias jurídicas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la intención del acto siempre va a producir consecuencias jurídicas, pero la intención real es la creación, transmisión o modificación y extensión de los derechos, ¿ok? El ejemplo, una multa, un crédito fiscal que determine la autoridad, no lo puede determinar un particular, porque eso vendría siendo un hecho jurídico si no tiene los elementos o las facultades que acrediten obviamente, para ejercer un acto jurídico. El acto jurídico se puede clasificar como unilateral, que como bien lo dice, solo interviene una persona para su creación o generación, ¿no? El multimaterial, que intervienen dos o más personas para buscar crear efectos jurídicos. Obviamente también este acto jurídico debe tener elementos de existencia, porque si no, no puede ser válido, entonces genera la nulidad del acto como tal. Todo esto ya lo tuvimos que haber analizado en toda la información
que vamos desarrollando en semana 3, que es el foro, ¿no? Vamos a ver precisamente estos elementos del acto y qué pasa si no tenemos esos elementos de existencia como tal, ¿no? Obviamente dentro del acto administrativo es bien importante que la manifestación de la voluntad, que no es otra cosa que es la certeza que da por medio de ordenamientos jurídicos la Administración Pública Federal, o en este caso el Estado por medio de sus ordenamientos jurídicos, para que se exteriorice un deseo, un propósito y que se efectúe una declaración expresa por actos que revelen en el sujeto el ánimo de realizar acciones que el derecho reconoce, a las cuales imputa consecuencias jurídicas. Dicho de otra manera, es la manifestación de la voluntad de la administración pública para ejercer actos para que funcionen las cosas dentro del Estado. Entonces, esa voluntad viene de precisamente convalidar esos actos que tengan un objeto, que tengan elementos de existencia bien constituidos, elementos de validez y los elementos que puedan hacer el acto legal y que pueda ser por una autoridad facultada, ¿no? Para determinarlo. Posteriormente, pues también vamos a tener que dentro de estos mismos elementos de existencia vamos a tener un objeto física y jurídicamente posible. El objeto de un acto jurídico, pues no podemos hablar de que yo quiero como acto jurídico bautizar un planeta, ¿no? Obviamente lo podríamos hacer por medio de procedimientos, pero ya es un cambio mundial. O sea, no podemos tener en cuenta generar algún tipo de actividad ilícita y considerarla como un objeto que sea un elemento de validez. Eso también aplica en este caso, para la normatividad jurídica. Si dentro de un acto jurídico, el objeto física y jurídicamente ya no es posible de determinar o, digamos, razonarlo dentro del ámbito jurídico, pues no va a ser posible tener un elemento de validez sustancial para el acto, y el acto deja de tener obviamente esa solemnidad y pues es la inexistencia jurídica, la nada jurídica en el momento que nos haga falta pues el objeto, la voluntad, la solemnidad. Y obviamente cuando nos hace falta esos objetos tenemos la inexistencia como tal del acto jurídico, ¿no? Que aquí manifiesto las características. ¿Por qué es inexistente? Pues porque no se cumplieron los elementos de validez o los requerimientos para que no tenga vicios ocultos, ¿no? Que quiere decir que son cosas que la persona que está recibiendo ese acto jurídico pues no sabe, que a lo mejor se elaboró ilícitamente, que no tiene todos los elementos. Vaya, es importante analizar todos estos apuntes, checarlos, porque pues con base en ello vamos a poder determinar si estamos ejerciendo actos o la administración pública está ejerciendo actos legales apegados a la normatividad, apegados al principio de legalidad y con un impulso procesal, ¿no? Obviamente también dentro de la misma información pues vienen varios ejemplos, vienen también algunas acepciones, también en lo que es el inconfirmable, y dentro de los requisitos de validez, aquí vamos a tener el concepto, el por qué son importantes de saber la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, porque la capacidad es lo que faculta a un órgano precisamente a ejercer actos administrativos, actos jurídicos, que lleven toda la normatividad con ellos como fundamento y que tengan una motivación adecuada y por ende sean legales, ¿no? Asimismo, cumpliendo estos requisitos de validez del acto administrativo, tenemos que verificar que no existen ausencia de vicios de la voluntad, a lo que les decía, los vicios o famosos vicios ocultos, ¿no? Entonces, estos vicios, obviamente tenemos que irlos analizando porque son varios, y es bien interesante porque con base en ellos es como nosotros como profesionistas, ya sea del ámbito jurídico, como abogados, como servidores públicos o como criminalistas, por mencionar un ejemplo, podemos pues literalmente, ¿no? Buscar pues la validez del acto o en este caso la legalidad del acto, verificando que el acto carezca de ausencia de vicios o que carezca de vicios de la voluntad, ¿no? Como el error, como los tipos de error. Entonces es importante ir checando cada uno de este tipo de errores porque vamos a ir conociendo cómo es que se puede
pues la inexistencia del acto se puede dar, ¿no? Y obviamente nos conlleva la nulidad jurídica. También aquí, pues como lo hemos ido manejando, pues los errores es una percepción, es una falta de percepción de la realidad, ¿no? A veces no es inducida ni conlleva un dolo y mala fe, como lo manifiesto en esta misma lámina, ¿no? El dolo y la mala fe, pues obviamente son vicios que constituyen cierta, pues, cierta predisposición a que lo que se va a ejercer por medio del acto, pues ya vaya viciado, entonces por ende carece de los elementos y se puede detectar la nulidad o la inexistencia del mismo. Asimismo, la violencia y pues cada una de las acepciones, ¿no? Además de que buscar la licitud en el objeto, no podemos buscar algo o digamos, generar un acto si no es lícito. El hecho sí. O sea, si no, el hecho, yo puedo generar un hecho jurídico si no es lícito, como les decía el ejemplo, matar o robar, ¿no? Pero si yo quiero generar un acto, en este caso jurídico, no puede haber elementos que no sean lícitos dentro del objeto, el motivo, el fin del acto como tal. Obviamente la formalidad donde se debe adaptar, que es acercarse digamos, fundamentar todo con base en ley, ¿no? Esa es la importancia de lo que les he ido manejando en todas las clases, que nosotros tenemos que aplicar la ley a pie puntillas, ¿no? Sumamente importante para entender y para ir comprendiendo precisamente los procesos, los procedimientos e ir adecuando estos conceptos que vamos conociendo para que pues la información pues sea más dúctil, más simple, más sencilla de entenderla, ¿no? Obviamente también dentro de la misma formalidad del acto puede ser consensual o formal, ¿no? Obviamente pues todos estos conceptos hay que irlos checando, además de las referencias, de la información como tal. De esta misma manera, vamos a tener a bien también hacer el análisis de lo que es los efectos. Una vez que tenemos nosotros, digamos que un acto jurídico bien cimentado, con todo el fondo y la forma correctamente bien delimitadas con base a un ordenamiento jurídico, este acto va a producir efectos, ¿no? ¿Y qué son los efectos? Pues las consecuencias que genera el hecho de ejercer una acción, ¿no? Por ende, pues vamos a analizar lo que es el material de esta semana, que es el semana 4, efectos del acto jurídico. Es importante que vayamos viendo en estas presentaciones al mismo tiempo la información para que podamos ir entendiéndolo. Obviamente hay conceptos y hay situaciones que ustedes mismos en el análisis van a comprender. Yo los invito también a que tengan a su mano un diccionario jurídico para que vayan entendiendo muchas de las circunstancias que les parezcan raras, que les parezca el lenguaje confuso, y releer y plantear digamos, otros autores para checar y confirmar y obviamente validar la información que estamos desarrollando. Asimismo, pues también vamos a mencionar que los efectos del acto jurídico pueden analizarse desde la perspectiva del sujeto o sujetos vinculados. O sea, quiere decir que los efectos siempre van a repercutir en sujetos o sujetos vinculados directamente con el acto y las consecuencias que le generan la concreción de este. Los efectos del acto jurídico son el crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica como se los he ido manejando. Y cuando el acto jurídico produce efectos, se dice que es eficaz. ¿Se acuerdan del derecho eficaz, de todo lo que platicábamos? Cuando no produce efectos, son propios, todos o alguno de ellos, que precisamente en esa producción de efectos va a generar, van a ser provenientes de la manifestación de la voluntad que son previstos o requeridos en el sujeto, agentes o parte de la que realiza o celebra el acto. Obviamente este concepto hay que analizarlo bien, hay que aterrizarlo bien, pero es importante mencionar que cuando el acto jurídico produce efectos, se dice que es eficaz, punto. O sea, ¿qué quiere decir? Que cumple su cometido, el objeto o la creación o el fin como tal, ¿no? A su vez, también es importante hacerles la mención que el acto jurídico va a tener
puede producir efecto también respecto a terceros, no solamente a los sujetos que están directamente inmiscuidos, ¿no? Con el asunto, sino también a terceros que a lo mejor no tienen nada que ver con el asunto, pero que le afectan jurídicamente, ¿no? Aquí pongo un ejemplo, que es el contrato a favor de un tercero acreedor de un deudor que queda insolvente a través de un contrato fraudulento. O sea, ¿qué puede pasar? Que por medio de un contrato que se realizó, ¿qué pasa mucho con respecto a cuestiones civiles? Cuando se deja a una persona como aval, ¿no? Entonces, obviamente, se genera un acto jurídico en contra de un tercero, porque precisamente, pues, se genera una consecuencia jurídica por el incumplimiento del sujeto acreedor a ese crédito, vaya, ¿no? En el acto, la declaración de voluntad de forma tácita o expresa constituye un presupuesto de hecho, el cual le confiere efectos de derecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que el acto, siendo declarado por parte de la administración por medio de, de formas tácitas o expresas, o sea, quiere decir que te lo manden por medio de un escrito o que se presente una autoridad como visita domiciliaria, constituye un presupuesto de hechos al cual le confiere efectos de derecho. O sea, ¿qué quiere decir? Que como acto yo me presento a verificar un local, pues me va a generar un efecto para un tercero, ¿no? Aquí pongo también otros ejemplos que les pueden servir de gran ayuda. Realizados los elementos del presupuesto, se produce el efecto reconocido por la ley previsto y querido. O sea, querido, ¿qué es el efecto que se quiere producir por medio de la aplicación de este acto? Estén de acuerdo o no las partes. Por eso se dice que los efectos queridos se producen ex voluntae y los no queridos a los no previstos son obligatorios ex ley. O sea, ¿qué quiere decir? Para no meternos en la cuestión del latín completamente, que los efectos pero se producen por voluntad o por ley, ¿no? El acto jurídico no puede producir otros efectos, solo los que la ley reconoce y admite, ya que su eficacia procede precisamente de la sanción que le concede la norma. Entonces, el acto jurídico solamente puede producir lo que la sanción está determinada en el artículo. Eso es todo, ¿de acuerdo? No puede abarcar más, ni podemos generar algo de más, ¿ok? Posteriormente tenemos otro tipo de efectos de las obligaciones con relación a terceros que se genera con el fraude de acreedores, que como lo decíamos es una acción maliciosa ejercida por el deudor para dificultar que los acreedores cobren sus deudas. Con este acto se perjudica el derecho de los acreedores. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona que da determinados domicilios, determinados datos para generar un contrato de un crédito, por ejemplo, y de alguna forma, por medio de una acción maliciosa, hace que el deudor no tenga contacto para poder generar y le provoca un daño a un acreedor, o bueno, para ejercer su derecho para cobrar, y le genera un daño a un acreedor, se puede considerar un fraude de acreedores porque afecta a un tercero. El fraude de acreedores, que esto es un ejemplo, se puede sancionar si el elemento subjetivo, las motivaciones del deudor para ejercerlo, sea el daño al acreedor. O sea, ¿cómo se sanciona? Dice, si el elemento subjetivo, o sea, quiere decir que si la intención de la persona o las motivaciones del deudor lo hicieron para que el daño sea un daño al acreedor. ¿Qué quiere decir? Que yo ponga trabas o que genere actos para que no se pueda configurar que me cobren. En palabras más, palabras menos, esos son los efectos que pueden generar a un tercero un acto jurídico. Para solventar estos supuestos, porque obviamente pues, tenemos que solventarlos por estas lagunas de la ley, menciona que cuando el deudor realiza enajenaciones a título gratuito, o sea, quiere decir que cuando el deudor te regala algo, te da algo, en pocas palabras, este, debe, debe obviamente también de entenderse que si a mí me regalan algo para evadir impuestos, pues yo estoy cayendo en una enajenación a título gratuito que puede generar un daño a un tercero, ¿no? Cuando el deudor realiza enajenaciones a título oneroso, o sea, quiere decir que me cobran teniendo una sentencia condenatoria habiéndose expedido un mandamiento de embargo. O sea, que en este caso puede suceder que si yo voy perdiendo un asunto donde me van a quitar la casa donde vivo porque no la pagué y yo veo la oportunidad procesal de poder vender la posesión
aún a sabiendas de que esa posesión tiene un compromiso legal o está sujeta a un procedimiento jurídico, pues es importante también hacer la mención de que pues vamos a generarle un daño a los terceros, ¿no? Asimismo, pues también las personas que pueden ser afectadas por el acto no solamente son personas físicas, sino también son personas morales, ¿ok? La persona también que ha generado con voluntad propia, directa o indirecta, es un acto jurídico unilateral y se llama autor. O sea, quiere decir que quien esté generando todo esto va a ser el autor intelectual, como le llaman, ¿no? Obviamente también aquí mencionan las partes o los autores, las personas que asisten para que el acto sea público se llaman auxiliares, el oficial de registro civil. O sea, por eso yo les menciono que somos auxiliares de la Administración Pública Federal, en este caso del Poder Judicial, para poder ejercer la actividad del Estado, ¿no? O también administrativo. También con base en el análisis de estos mismos apuntes, pues vamos a seguir checando lo que son los terceros, cada una de las acepciones de los terceros, y vamos a pasar a una parte importante que son las modalidades del acto jurídico, ¿no? Las modalidades del acto jurídico son los complementarios o los elementos de validez del acto. Estas se utilizan como formas de cumplimiento especial introducidas por la ley o por las partes del acto jurídico para generar efectos jurídicos especiales sobre determinado acto jurídico concreto que la ley determine o las partes pacten. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando un acto jurídico puede venir con determinadas modalidades, o sea, no puede ser nada más un acto jurídico genérico, que no, digamos que solamente tenga ciertas características. Pueden haber condiciones para ese acto jurídico, caso de una promesa de compraventa, que muchos abogados la ejercen de esta manera, ¿no? Que yo para una compraventa realizo un contrato de compraventa y pido un anticipo, ¿no? Para que se realice esa compraventa como tal, ¿no? Como una promesa para yo venderte el inmueble. También como término vendría siendo que para ese contrato tengo que pagarlo a determinado tiempo, ¿no? O sea, en tanto tiempo tengo el término para yo de liquidar ese contrato de compraventa, y la carga o modo pues son las circunstancias que vamos a tener especiales para este contrato. Obviamente, dentro del mismo análisis de los apuntes, vamos a ir desglosando lo que es la condición, el término, la carga o modo, ¿no? La condición es un evento futuro e incierto cuya realización depende del nacimiento o extinción de un derecho. Como les decía, la condición es que si yo te vendo el departamento, por ejemplo, mi condición sería que tal día me vas a pagar la tercera parte de lo que cuesta mi departamento para yo podértelo vender, ¿no? Obviamente eso sería un ejemplo muy simple, pero es un ejemplo pues conciso para lo que es entender una condición para un acto, ¿no? Entonces yo te puedo decir, bueno, como condicionante para ejercer este acto, pues necesitas apegarte a esto, ¿no? Que yo es lo que requiero. Obviamente aquí tiene sus diferentes acepciones. La condición está dividida en varias diferentes, ¿no? Que viene siendo etapas como tal, ¿no? Que viene siendo la condición suspensiva pendiente, la cumplida, la fallida. Y como tal, pues cada una de estas condiciones las vamos a ir analizando en el desarrollo de nuestra actividad de esta semana para ir entendiendo qué son los elementos o las modalidades que estoy pidiendo para el desarrollo de su trabajo o el conocimiento, en este caso, del concepto, ¿no? Entonces chequemos lo que es la condición, los efectos que tiene esa condición, para que nosotros podamos entender por qué el acto tiene ciertas modalidades, ¿no? Asimismo, pues abarca diferentes tipos de condiciones, hay que estudiarlas, hay que comprenderlas, en este caso para el examen y para la realización como tal del mismo, ¿no? También a su vez, pues también esta condición va a tener pues diferentes acepciones, como la condición suspendida, fallida, y como todas las y cada una de las que hemos estado viendo para el desarrollo de nuestra actividad. Es importante también mencionarles que de la condición, pues literalmente hay que ir analizándolas, conociéndolas y cómo se pueden ir aplicándolas. Hay que ir imaginándolas, ¿no? Buscar también ejemplos en internet, buscar ejemplos en libros, buscar ejemplos en la misma ley, ¿no? ¿Qué es la condición y cuáles son la condición resolutoria y cada una de las que hemos estado viendo?
Posteriormente también vamos a hacer el análisis del término, ¿no? Que el término es un evento futuro y cierto de cuya llegada depende el ejercicio o resolución de un derecho. Parece parece que tuviera mucho que ver con una condición, pero el término estamos hablando de tiempo. O sea, es la llegada del acontecimiento futuro. Estamos hablando única y exclusivamente del tiempo que debe cubrir esa modalidad del acto administrativo, precisamente para determinar una condición que dependa del ejercicio o resolución de un derecho con un evento futuro. Entonces aquí tenemos estos efectos, sus elementos que debemos de comprender y debemos de estudiar para poder ir analizando pues toda esta gran teoría sobre el acto administrativo, ¿no? Como tal. Asimismo, dentro de los mismos efectos del acto administrativo, vamos a tener a bien analizar pues los diferentes tipos de término, los diferentes tipos de circunstancias que se pueden dar pues con precisamente en estas modalidades, ¿no? Entonces aquí se fijan, hay varios tipos de términos, hay que irlos estudiando, hay que irlos analizando. Obviamente no voy a preguntar todos en el examen, pero sí es importante que tengan bien esa concepción del término, porque es importantísimo, porque con base en ello van a poder ejercer defensas o estructurar bien sus procedimientos, ¿no? Como tal. Los efectos del término suspensivo y extintivo. Es importante checar y verificar muy bien lo que es el término suspensivo y extintivo. El término suspensivo solo surte efectos para el futuro a partir de su llegada. O sea, ¿qué quiere decir? Que un término suspensivo es un derecho que ya ha nacido, por eso es que no se puede pedir el pago antes del término vencido. O sea, quiere decir que son condiciones que ya están preestablecidas en la ley, en el contrato, en el acto administrativo, precisamente para que no nos genere cosas y para que no haya pues, abusos, ¿no? O sea, ¿qué cosas nos puede generar? Pues precisamente esos abusos de que nos quieran cobrar antes algo, ¿no? Asimismo, también vamos a analizar lo que es el término extintivo, que pone fin al derecho, extingue, pero solamente para el futuro, su acción no llega al pasado. Por regla, todos los derechos pueden estar afectados a término suspensivo extintivo, por excepción la propiedad nunca está afectada a término extintivo. O sea, el término extintivo es que por la llegada del tiempo se acaba la obligación. ¿Qué quiere decir? Que en determinado tiempo, yo voy a, por un ejemplo, ¿no? Tengo un contrato para dar clases, termina ese contrato y yo ya llegué a ese término, ¿no? Extintivo, y ya mis obligaciones y los derechos, pues obviamente se extinguen con respecto a la relación jurídica que tengo con mi empleador. También vamos a analizar lo que es la carga o modo, que la carga o modo consiste en asignar a algo o a una persona constituir un derecho a favor de alguien con el cargo de que la cosa se aplique a un fin especial. Modo carga solo se aplica a los contratos de donación o los egresados o en este caso las donaciones, ¿no? O sea, puede ser, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente utiliza la carga o modo como acto administrativo diciendo, te dono esta casa si incumples con determinadas, digamos un ejemplo muy coloquial, ¿no? Si yo quiero quedarme con una casa y esa casa se supone que en un testamento yo tengo que aguantar 24 horas o 48 horas o un año en esa casa para que me den la, la propiedad, vendría siendo una carga, un modo del acto para poder yo aceptarlo, caso de una herencia, ¿no? Como tal. Obviamente, pues aquí también vemos sus efectos, vemos pues cada una de las circunstancias que nos pueden afectar con respecto a estas modalidades. Es importante tenerlas bien en cuenta y obviamente meternos en la concepción y el estudio de las mismas, porque con base en ello vamos a poder determinar estas modalidades y el por qué son importantes, ¿no? Como tal. También vamos a ver qué pasa cuando es ineficaz el acto jurídico, ¿no? Cuando un acto, pues obviamente no reúne esas condiciones como se los ha ido manejando, que ha omitido requisitos de existencia o de validez en su celebración, pues el acto es ineficaz, es nulo, no produce efectos. Obviamente también existen sanciones de ineficacia porque permiten dejar sin efecto un acto el cual no le falta ningún requisito de existencia o de validez, ¿no? Estas sanciones de ineficacia, pues obviamente también se pueden aplicar por la omisión, ¿no? Que ya que
Si, por ejemplo, ¿no? Si yo como servidor público tengo que ir a notificar a una persona y soy omiso, no voy, no notifico, hago lo que quiero y genero pues una ineficacia en el acto, porque a pesar de que cumple con todos los requisitos, pues yo no lo entregué físicamente, ¿no? Entonces ese acto pues carece de validez como tal, ¿no? Y bueno, pues con base en precisamente en esta ineficacia, pues se puede generar la inexistencia del caso jurídico, ¿no? Perdón, del acto jurídico, y para que la inexistencia se dé, se tienen que conjugar tres elementos, ¿no? Que es la inexistencia, se produce precisamente por falta de voluntad, por falta de objeto, o por la falta de inexistencia o la licitud. Es importante que vayamos a los efectos o precisamente estos elementos de validez que tenemos para el acto, para entender la concepción como tal del mismo y poder entender por qué es importante generar todos estos actos con estos requisitos para que produzcan efectos legales, porque si no tienen estos requisitos, si no tienen estas condicionantes, simple y llanamente no van a ejercer efectos legales. Entonces es sumamente importante que tengamos toda esta información, que la vayamos aterrizando, entendiéndola, para ir comprendiendo pues la inexistencia del acto jurídico y el por qué pues se puede nulificar como tal, ¿no? Obviamente ya dependiendo de la inexistencia y la ineficacia del acto jurídico va a producir la nulidad como tal en el acto, ¿no? Que ahí viene su definición, que es la inexistencia imperfecta de todos los actos jurídicos por padecer estos de algún vicio en su formación. O sea, cualquier tipo de falta dentro de sus elementos de validez o de concepción van a generar precisamente este tipo de problemáticas. Caso que no sucede con los errores, ¿no? Por ejemplo, que como el error puede ser subsanable, no puede ejercerse como tal la nulidad, ¿no? Entonces es importante que vayamos verificando todos y cada uno de estos conceptos. También, obviamente, entender que hay varios tipos de nulidades, ¿no? Hay una nulidad absoluta y una nulidad relativa, y estos son los diferentes efectos que pueden producir. Entonces es importante que también vayamos checando, ver por qué se produce la nulidad absoluta y la nulidad relativa, dependiendo de los vicios o dependiendo de los elementos que no se puedan configurar como elementos de existencia del acto jurídico como tal, ¿no? O sea, en general, toda esta información es sumamente importante que ustedes la vayan captando, que ustedes vayan analizándola, que ustedes vayan desarrollando una buena una buena comprensión de estos conceptos, porque van a ser conceptos que van a ir analizando pues prácticamente toda la carrera, ¿no? Con palabras más, porque pues actos civiles, actos penales, actos administrativos, hay diferentes tipos de concepción de actos. Lo que estamos aquí abarcando es precisamente el acto jurídico y pues todos y cada una de las características, los efectos y las características de esos efectos, para poder tener una mejor comprensión como tal del mismo y poder entender de qué se trata esto. O sea, prácticamente toda la carrera y todo lo que estamos generando en la vida jurídica, pues son actos, y son actos que se convalidan con base en derecho, y también son actos que tienen cierta requisitos de validez y de ausencia de vicios que hacen que tengan una legalidad. Y los hechos que no tienen esa tendencia a provocar efectos jurídicos, pero que la tienen, y que obviamente pues también se tienen que encuadrar dentro de los hechos donde son voluntarios, involuntarios, quieren o no producir efectos, pero finalmente los producen. En general es una explicación muy somera, muy general de este tema, pero es sumamente importante que ustedes lo tengan ya en consideración y visto, y también pues explicado, ¿no? Obviamente pues también sus dudas pues las invito a que me la consulten vía mensaje para poderles ayudar en caso de que haya algún tipo de duda más profunda respecto a los temas planteados. Recuerden que todo el análisis también versa en la concepción de los conceptos, valga la redundancia. Entonces, por ende, tengan a su mano un diccionario jurídico que les puede ayudar a solventar palabras que no conozcan o que no utilicen por su propia actividad, ¿no? Que tengan una magnífica semana. Me dio mucho gusto darles esta clase este,
digamos, asincrónica, pero con toda la intención de que entendamos estos apuntes y también entender que hay otros apuntes que tenemos que consultar, verificar y razonar con base al modelo en línea que tenemos, porque pues también es mucho la importancia de la investigación. Aquí se fomenta demasiado. Muchas gracias, me dio mucho gusto saludarles como siempre, es un placer tenerlos en este grupo, agradezco mucho su esfuerzo, que tengan una magnífica semana, hasta luego.